En 1865, John Tyndall, en Inglaterra, llevó a cabo una serie de mediciones sobre la emisión total de energía de un alambre de platino a distintas temperaturas, al hacerle pasar una corriente eléctrica. Al calentarse el alambre emite radiación. Se puede considerar esta radiación como de cuerpo negro. Tyndall encontró que a 1200 grados centígrados, traducido a grados Kelvin, aproximadamente 1500, el platino emitía 11.7 veces más energía que cuando estaba a la mitad de su temperatura, es decir a 600 grados centígrados, o 750 grados Kelvin. Vuelvo a repetir. Encontró que a 1200 grados centígrados, el platino emitía 12 veces más energía que cuando estaba a la mitad de su temperatura. Para aclarar mucho más la explicación anterior, que es muy importante para seguir el razonamiento al que me refiero en este artículo, si a 600 grados centígrados un cuerpo emite una radiación, o para nosotros vibración, de 3 millones de nanómetros, cuando aumentamos la temperatura de ese cuerpo al doble, este emitirá una radiación, o vibración de 66 millones de nanómetros, es decir 12 veces más. En Viena, Joseph Stefan conoció estos resultados, y concluyó que la energía total de la radiación, es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta, es decir a la cuarta potencia de la temperatura medida con respecto a una escala que comienza en el cero absoluto, menos 273 grados centígrados o 0 grados Kelvin. Es por consiguiente la temperatura absoluta medida en grados Kelvin, porque el cero absoluto coincide con el 0 grados Kelvin. Concluimos definitivamente que la radiación de un cuerpo es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura en grados Kelvin. El problema subyace cuando sabemos que la radiación no se puede medir en grados Kelvin teóricamente, pero realmente mediante decimales, o centésimas de milésimas, si podemos aplicarlo porque es proporcional, pero como hemos dicho no nos dejan oficialmente. Posiblemente el estudio más concienzudo de la termodinámica, nos aclararían muchos de los aspectos que hoy en día se mantienen en sombra. ¿Y si la mecánica cuántica de Einstein debiera llamarse simplemente termodinámica? Vuelvo a repetir. La radiación, o vibración de un cuerpo es la cuarta potencia de su temperatura en grados Kelvin. Evidentemente la radiación o vibración en un estrecho espacio de tiempo y longitud, no se mide en grados Kelvin. Una potencia es el resultado de multiplicar un número por sí mismo varias veces. Multiplicaríamos pues la temperatura en grados Kelvin por esa misma temperatura 4 veces. De esta manera el hombre que posee una temperatura absoluta de 310 grados Kelvin, emite una radiación de 9.275 millones de unidades de radiación, o de tipo de vibración. Como sabemos, las radiaciones son la emisión de energía, o de partículas que producen algunos cuerpos y que se propaga a través del espacio. Esta emisión de energía se realiza a través de ondas electromagnéticas que pueden ser medidas, en nanómetros, o distancias mínimas de 1 metro en un espacio de tiempo, en este caso en segundos. Pero también, se puede medir en frecuencias. Se puede medir en infinidad de medidas pues depende de 3 variables, el tiempo, la distancia, y la altura. Evidentemente al ser un tema tabú, e importante de una magnitud fuera de lo normal, la confusión en este sentido, o nudo del camino, debe ser enorme para no llegar a comprender algo. O disponer en su defecto de tiempo que no se tiene para descifrar el galimatías montado al respecto. El volómetro es un aparato con el que se lograron muy altas sensibilidades en las mediciones de la radiación. A medida que la temperatura aumenta, el máximo se desplaza hacia mayores valores. Esto significa que a medida que nuestros cuerpos o cuerpos extraños aumentan de temperatura, también aumentan en radiación, pero de una manera geométrica. De la misma forma, para evitar emitir radiación, un cuerpo debería igualmente intentar bajar su temperatura. El cero absoluto por consiguiente es por definición la ausencia total de radiación, o la ausencia total de vibración. Esto constituye lo que se llama la ley de desplazamiento de Wien y para nosotros la ley de desplazamiento blanca. Posteriormente se confirmó experimentalmente este desplazamiento para temperaturas de cuerpos negros entre 100 grados centígrados y 1300 grados centígrados. Max Planck, 1858 a 1947, fue alumno de Kirchhoff y trabajó durante mucho tiempo en la teoría de la termodinámica. Durante gran parte de la primera mitad de su vida científica, Planck se mostró hostil hacia la teoría atómica. Desarrolló trabajos, por ejemplo sobre transiciones de fase, como la evaporación, en los que enfatizó que no había hecho ninguna suposición sobre la constitución atómica de la materia. Sostenía que al desarrollar una teoría se debería ir tan lejos como fuera posible con la termodinámica antes de introducir suposiciones sobre la estructura interna de las sustancias.
Se interesó en particular en los problemas de la radiación de cuerpo negro porque creyó que aplicando las leyes tanto de la termodinámica como del electromagnetismo, este sistema se podría llegar a entender cuestiones fundamentales de la física. Tuvo que llegar el genio de Einstein, para explicarnos sin entenderlo nadie, el mecanismo atómico. En el año de 1889 Planck fue nombrado sucesor de Kirchhoff en la cátedra de física de la Universidad de Berlín. Allí tuvo oportunidad de entrar en contacto cotidiano con los físicos experimentales Rubens y Kuhlbaum, que entonces estaban dedicados a medir propiedades de la radiación del cuerpo negro. Planck se dedicó estos años a estudiar procesos irreversibles relacionados con la radiación de cuerpo negro. Planck se metió de lleno a este arduo trabajo. Dados los antecedentes de su trabajo en termodinámica, decidió ver hasta dónde se podía llegar sin hacer suposiciones microscópicas. Para ello utilizó magistralmente la segunda ley de la termodinámica y con ella buscó la forma que debía tener una propiedad termodinámica particular, la entropía, es decir, la medida del grado de desorden. Esta cantidad queda determinada por la distribución de frecuencias. Lo que hizo Planck fue calcular primero la medida del grado de desorden, suponiendo la distribución de Wien y luego volvió a calcular la entropía tomando la distribución de Rayleigh. Naturalmente que las dos formas que encontró eran diferentes. Enseguida lo que hizo fue lo que en matemáticas se llama una interpolación, es decir, buscó un puente, por decirlo así, entre estas dos expresiones. Así propuso una expresión que en un extremo se reduce a la correspondiente de Wien, mientras que la misma expresión se reduce, en el otro extremo a la correspondiente de Rayleigh. Se notará que a bajas frecuencias la distribución de Rayleigh coincide con la de Planck, mientras que a altas frecuencias la de Wien se confunde con la de Planck. A frecuencias intermedias las distribuciones de Rayleigh y de Wien no coinciden con la de Planck. Esta interpolación fue una de las contribuciones más significativas e importantes jamás hechas en la historia de la física. Sin embargo, el mismo Planck fue el primero en estar consciente de que la interpolación que había hecho era completamente empírica, es decir, que sigue un procedimiento basado en la observación y la experiencia. Para que todos lo entendáis, siguió la cuenta de la vieja. No tenía ninguna justificación teórica para su proceder. Lo que sí parecía, que era correcta. En la misma sesión Planck la llamó una feliz adivinanza. Planck decidió intentar transformar este estado de cosas y poder justificar su interpolación de manera que fuera una afirmación de significado físico real como él mismo lo expresó. Para ello no tuvo más remedio que abandonar el manejo termodinámico macroscópico, y usar una descripción microscópica de la entropía. Boltzmann ya había trabajado años antes en este tema en el contexto de la teoría cinética, habiendo expresado la entropía en términos de las posibles distribuciones de configuración y de velocidad del sistema compatibles con su energía. Esto último significa lo siguiente. Consideremos un gas de partículas, supóngase que la partícula 1 tiene una velocidad, digamos v1, que la partícula 2 tiene una velocidad v2, etc. Una vez conocidos estos valores de las velocidades, se puede calcular la energía total del gas. Se puede uno imaginar ahora otro gas compuesto de las mismas partículas, pero ahora con la partícula 1 teniendo la velocidad v1, distinta a v1 que tenía la partícula 1 en el primer gas. De la misma forma, ahora la partícula 2 tiene velocidad v2, distinta evidentemente de la del gas primero, y así sucesivamente. Calculando ahora la energía total de este segundo gas, puede ocurrir que esta energía total sea igual a la energía total del primer gas, aun teniendo en cuenta que las partículas giran a distinta velocidad. Esto quiere decir que cada partícula de un gas tiene una energía distinta a la correspondiente en otro gas, pero la suma de todas las energías da el mismo valor. Decimos que se tienen dos distribuciones microscópicas de las velocidades de las partículas compatibles con el mismo valor de la energía total. Habida cuenta de que el número de partículas en un gas es muy grande, 1020, un 1 seguido de 20 ceros, partículas en un centímetro cúbico de gas, es claro que hay un número muy grande de distribuciones distintas todas compatibles con el mismo valor de la energía. Dos gases pueden tener distintas distribuciones de velocidad, pero la misma energía total. En general, Boltzmann encontró que la entropía de un sistema está relacionada con el número total de distribuciones microscópicas que puede tener el sistema que sean compatibles con el mismo valor de la energía total. Este es el resultado que Planck se vio forzado a usar. Planck usó el siguiente modelo para tratar la radiación de cuerpo negro producida por una cavidad. Como consecuencia de la ley de Kirchhoff, la naturaleza de la pared no tiene ninguna relevancia, lo único que se requiere es que esté en equilibrio a una temperatura fija. Por tanto,
podría usar como modelo para las paredes de la cavidad el que fuera más conveniente. Planck tomó un caso que ya se había estudiado. Supuso que los radiadores de la pared que producen la radiación de cuerpo negro eran lo que se denomina osciladores armónicos, cuyas propiedades ya se conocían. Supuso que por cada frecuencia que estuviese presente en la radiación había en la pared por lo menos un oscilador de la misma frecuencia. El siguiente paso fue determinar el número de distribuciones posibles de los osciladores de cierta frecuencia compatibles con la energía de la radiación a esa misma frecuencia. Aquí se vio en la necesidad de hacer una suposición. Según la mecánica, un oscilador puede tener cualquier valor de su energía, es decir, puede tener una magnitud continua. Pero si se usa esta concepción tradicional no se podría seguir un procedimiento combinatorio para determinar el número de distribuciones totales. Como él mismo lo manifestó. Ahora tenemos que considerar la distribución de la energía, digamos pH, correspondiente a cierta frecuencia entre todos los osciladores que tienen la misma frecuencia. Si pH se pudiera considerar como una cantidad divisible infinitamente, la distribución se podría hacer en un número infinito de maneras. Nosotros consideraremos, sin embargo, y este es el punto cardinal de todo el cálculo, a pH como si estuviese compuesto de un número finito de partes discretas iguales. La energía de cada uno de estos elementos es igual al producto de una constante h por la frecuencia del oscilador. En consecuencia, Planck se vio forzado a suponer que la energía total era la suma de un número entero de lo que llamó, y se refiere evidentemente a la variable pH, elementos de energía, o cuantos de energía, para poder utilizar distintas distribuciones de la energía. Con las suposiciones anteriores, Planck encontró que la distribución de la radiación de cuerpo negro era efectivamente la que había encontrado empíricamente. Asimismo, comparando sus cálculos con los resultados experimentales de Rubens y colaboradores, obtuvo el valor numérico de la constante H3. A esta constante se le ha llamado la constante de Planck. Como Planck describió su trabajo al recibir el Premio Nobel de Física en 1920, después de varias semanas 4 del trabajo más arduo de mi vida, la oscuridad se levantó y un paisaje inesperado empezó a aparecer. En la reunión de la Sociedad Alemana de Física, el 14 de diciembre de 1900, Planck presentó estos resultados bajo el título sobre la teoría de la ley de distribución de energía del espectro normal. Es así como nació la mecánica cuántica.